Hola a todos, amantes del drama, la pasión y las historias que nos roban el aliento. Bienvenidos de nuevo al canal, su espacio favorito para desentrañar los momentos más icónicos de la televisión y el cine. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de miradas intensas, toques electrizantes y una química que traspasó la pantalla como pocas veces se ha visto. Prepárense porque el tema de hoy nos llevará por un viaje emocional inolvidable. Estamos hablando de esas escenas que te dejarán sin aliento entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya. Sí lo sé, solo escuchar esos nombres ya evoca recuerdos de una de las parejas más emblemáticas y magnéticas que hemos tenido el placer de ver. Si son tan fans como yo de esta pareja y de su increíble talento, no olviden darle al botón de suscribirse aquí abajo para no perderse ninguno de nuestros análisis y vídeos futuros. Se los agradeceré un montón. Ahora, si hay una pareja que redefinió lo que significa la química en pantalla, son ellos. Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, con sus personajes Yaman y Mira en Medcezir, nos brindaron una historia de amor tan épica, tan llena de altibajos, de dulzura y de dolor, que es imposible no recordar cada instante con una punzada en el corazón. Y precisamente de esos instantes vamos a hablar hoy. Esas escenas que nos hicieron suspirar, llorar, gritar de emoción y sobre todo, creer ciegamente en el amor verdadero. Comencemos, ¿qué les parece con el mismísimo origen de todo? La primera chispa. Estamos hablando de esa escena inicial, casi sacada de un cuento de hadas moderno, donde los mundos de Yaman y Mira chocan. Él, un joven de un barrio humilde con un pasado complicado, y ella, la chica de la alta sociedad que lo tiene todo, pero que siente un vacío. La forma en que sus miradas se encuentran por primera vez, ese reconocimiento instantáneo de algo especial, algo que va más allá de su condición social. Recuerdo perfectamente la tensión palpable, la curiosidad mutua que los atrae como imanes. Mira con su belleza etérea y su aura de fragilidad, y Yaman, con esa mezcla de rudeza y nobleza que lo hace irresistible. No hay palabras que puedan describir completamente esa primera conexión, es puramente visual, una danza de ojos que lo dice todo. La música de fondo, el escenario, todo conspira para crear un momento mágico que sienta las bases de lo que será una de las historias de amor más intensas de la televisión. Y esa escena, amigos, no es solo un comienzo, es una declaración de intenciones, una promesa silenciosa de que lo que estamos a punto de presenciar será extraordinario. Es el momento en que como espectadores quedamos enganchados, no solo con la trama, sino con el destino de estos dos jóvenes. Pero si hay una escena que marcó un antes y un después, fue el primer beso. ¡Ay, el primer beso! No es solo un beso, es la explosión de una tensión acumulada durante muchos episodios. La expectativa, la negación de los sentimientos por parte de ambos, el miedo a lo desconocido, a cruzar esa línea. Y cuando finalmente sucede, cuando los labios de Yaman y Mira se encuentran, es un estallido de emociones. Pienso en la escena del coche bajo la lluvia, o en la playa, esos momentos donde la vulnerabilidad se une a la pasión. Aatay y Serine logran transmitir una mezcla de inocencia, deseo y un poco de desesperación que te deja sin aliento. No es un beso superficial, es un beso que habla de almas gemelas, de un destino ineludible. La forma en que se aferran el uno al otro como si el mundo exterior dejara de existir, es pura poesía. Sus manos, sus miradas cerradas, la forma en que el tiempo parece detenerse. Es un momento tan íntimo y tan poderosamente actuado que no puedes evitar sentirte parte de esa burbuja de amor. Te hace creer en esos primeros amores que lo consumen todo, que te hacen sentir que has encontrado a tu otra mitad. La maestría con la que interpretan esa escena, ese delicado equilibrio entre el anhelo y la realización, es lo que la convierte en una de las más inolvidables. La química es tan palpable que sientes la electricidad a través de la pantalla. ¿Y qué me dicen de los momentos de vulnerabilidad? Una de las escenas que siempre viene a mi mente es cuando Mira se enfrenta a su enfermedad. Es un periodo de inmensa fragilidad para ella, de miedo e incertidumbre, y Yaman está ahí, incondicional. No es solo un apoyo físico, es un pilar emocional. Recuerdo particularmente una escena donde Yaman sostiene a Mira mientras ella llora, devastada por su condición. La ternura en el rostro de Aatay, la forma en que la abraza transmitiendo fuerza y consuelo sin necesidad de una sola palabra, es desgarradora y hermosa al mismo tiempo. Y Serine, con su actuación cruda y emotiva, nos muestra la fragilidad y el dolor de Mira de una manera tan auténtica que te rompe el corazón. Es en esos momentos difíciles donde la profundidad de su amor realmente brilla. No es un amor superficial,
es un amor que enfrenta la adversidad, que se fortalece en la debilidad del otro. La confianza absoluta que se tienen, la entrega total, es lo que hace que estas escenas sean tan impactantes. Es un recordatorio de que el amor verdadero no es solo sobre los momentos felices, sino sobre estar ahí en los peores, sosteniéndose mutuamente. Esa escena no te deja sin aliento por la pasión, sino por la pura, desinteresada y abrumadora empatía y devoción. No podemos dejar de lado la escena del columpio, ¿verdad? Es icónica por una razón. Ese momento de pura dulzura y confesión sincera. Ambos sentados en el columpio bajo el cielo nocturno compartiendo sus pensamientos, sus sueños y finalmente sus miedos y esperanzas el uno por el otro. La forma en que se miran, la intimidad que se crea en ese espacio, es simplemente mágica. Es un diálogo que va más allá de las palabras, donde cada mirada, cada pequeña sonrisa, cada respiración contiene un mundo de significado. La vulnerabilidad de Mira al confesar sus sentimientos y la respuesta igualmente tierna y protectora de Yaman. Esta escena encapsula la esencia de su relación, dos almas puras encontrando consuelo y amor en el otro, a pesar de todas las barreras. Es un momento tan puro y tan lleno de esperanza que te hace creer en la magia de los primeros amores. La simplicidad del escenario contrasta con la complejidad de las emociones que se están desvelando, y es precisamente esa simplicidad lo que la hace tan poderosa. La actuación de ambos aquí es sutil pero profundamente impactante, dejando que los gestos y las miradas hablen por sí mismos, creando una conexión inquebrantable que el espectador siente en lo más profundo de su ser. Y por supuesto, las escenas de reconciliación. Porque una historia de amor tan intensa como la de Yaman y Mira está llena de rupturas y reconciliaciones dramáticas. Y cada vez que volvían a encontrarse después de una separación, la explosión de emoción era inigualable. Recuerdo una en particular, después de un periodo de mucha distancia y dolor, donde finalmente se encuentran y la barrera entre ellos se derrumba. El alivio o la alegría, la tristeza por el tiempo perdido, todo se mezcla en un abrazo apasionado y desesperado. No es solo un abrazo, es una promesa de no volver a soltarse. Las lágrimas en sus ojos, la forma en que se aferran el uno al otro, la sensación de que el mundo vuelve a tener sentido. Es un testimonio del poder de su conexión, de que no importa cuán grandes sean los obstáculos, siempre encontrarán el camino de regreso el uno al otro. La intensidad de esas reconciliaciones era tal que te hacía soltar un suspiro de alivio junto con ellos, y te recordaba por qué los amabas tanto como pareja. La forma en que Atai y Serine logran transmitir esa mezcla de dolor, arrepentimiento y euforia en cuestión de segundos es un verdadero arte, y es por eso que estas escenas se graban en nuestra memoria. Hablemos también de esas escenas musicales. Porque Medcezir no solo fue un drama, sino que también nos regaló momentos musicales inolvidables, muchos de ellos con Yaman y Mira cantando juntos o el uno para el otro. Hay una escena donde cantan a dúo, sus voces entrelazándose tan armoniosamente como sus almas. La letra de la canción, las miradas que comparten mientras interpretan, la complicidad, la dulzura. No es solo una actuación musical, es una extensión de su romance, una forma más de expresar lo que sienten. La forma en que se sincronizan, la pasión que ponen en cada nota, es simplemente cautivadora. Estas escenas añaden una capa extra de intimidad y romanticismo a su historia, demostrando que su química trascendía el diálogo. Es como si a través de la música pudieran alcanzar una comprensión aún más profunda el uno del otro, y nosotros, como audiencia, somos testigos de esa magia. Es un recordatorio de que el amor a veces se expresa mejor no con palabras, sino con la melodía del corazón. Y para finalizar este recorrido, ¿cómo olvidar los momentos de pura felicidad y goce? Esas montajes donde los vemos simplemente siendo una pareja normal, riendo, bromeando, bailando, disfrutando de su tiempo juntos. Pienso en escenas donde están en la playa, corriendo sin preocupaciones, o en alguna fiesta, bailando como si nadie los viera, con una sonrisa genuina en sus rostros. Son esos pequeños detalles, esas miradas cómplices, esos toques juguetones, los que construyen la autenticidad de su relación. En estas escenas Atai y Serine nos permiten ver la luz y la alegría de Yaman y Mira, el escape de sus dramas, y la belleza de un amor joven y vibrante. Esas escenas nos dejan sin aliento no por su intensidad dramática, sino por la pura felicidad que irradian, una felicidad tan contagiosa que no puedes evitar sonreír con ellos. Son los momentos que nos hacen desear un amor así de libre, así de alegre y así de profundo.
Y la naturalidad con la que interactúan en estos momentos demuestra aún más la increíble química que compartían, haciendo que cada risa y cada caricia se sintieran completamente reales. Bueno, queridos fans, hemos hecho un pequeño pero intenso viaje a través de algunas de las escenas más icónicas y memorables que Atai Ulusoy y Serini y Sarkaya nos regalaron como Yaman y Mira. Desde la primera chispa hasta los momentos más vulnerables, desde los besos apasionados hasta las reconciliaciones desgarradoras y las melodías que unieron sus almas, cada instante con ellos fue una lección de amor, de química y de actuación magistral. Su habilidad para transmitir tantas emociones con solo una mirada, para hacernos sentir cada alegría y cada dolor, es lo que los convierte en una pareja inolvidable en la historia de la televisión. Espero de corazón que hayan disfrutado de este repaso tanto como yo disfruté recordándolo todo. Me encantaría saber cuáles fueron sus escenas favoritas entre Atai y Serini. ¿Hubo alguna que me faltó mencionar y que les dejó sin aliento? ¿Qué otra pareja de la televisión turca o de cualquier otra parte creen que tiene una química similar? Déjenmelo saber todo en los comentarios aquí abajo. Su opinión es muy importante para nosotros. Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha traído buenos recuerdos y les ha gustado, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con todos sus amigos que también aman a esta pareja y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra creciente comunidad. Hasta la próxima, que sigan disfrutando de las historias que nos hacen vibrar. Nos vemos.